Hay un tipo de silencio que duele más que cualquier grito. Es el silencio de una familia entera que conoce la verdad y decide no decírtela. Yo viví ese silencio durante casi 2 años sin saberlo, mientras mi esposo y mi propia hermana me miraban a los ojos en cada comida familiar, en cada cumpleaños, en cada Navidad, sabiendo exactamente lo que me estaban haciendo. Me llamo Marisol, tengo 44 años, y esta es la historia de cómo descubrí que las 2 personas en las que más confiaba me habían traicionado juntas, y de cómo toda mi familia lo supo antes que yo. Llevaba 18 años casada con Roberto. Nos conocimos jóvenes, en la universidad, en una clase de contabilidad que ninguno de los dos quería tomar. Él se sentó a mi lado el primer día, no porque el asiento estuviera libre, sino porque, según me confesó años después, algo en mi manera de tomar apuntes, tan ordenada y silenciosa, le llamó la atención. Me hacía reír incluso en los exámenes más difíciles, y con el tiempo esa risa se convirtió en una vida entera construida junto a él. Nos casamos jóvenes, quizás demasiado jóvenes según algunos, pero nunca lo dudé. Tuvimos 2 hijos, Daniela, ahora de 16 años, y Emilio, de 12. Compramos una casa modesta en un buen barrio, con años de sacrificio, pagos puntuales y muchos fines de semana sin vacaciones para poder terminar de pagarla antes de tiempo. Nuestra vida, vista desde afuera, era la clase de vida que otros envidiaban en silencio, estable, tranquila, sin escándalos. Yo trabajaba como contadora en una empresa mediana de la ciudad, un empleo estable que sostuvo a la familia incluso en los meses en que el negocio de Roberto, una pequeña ferretería heredada de su padre, no rendía lo suficiente. Nunca me quejé de eso. Así es un matrimonio, pensaba yo, unos meses cargas tú, otros meses cargo yo, y entre los dos el peso se vuelve más liviano. Roberto, a su vez, siempre decía que yo era la columna vertebral de la familia, una frase que ahora, mirando hacia atrás, suena casi cruel viniendo de él. Mi hermana menor, Paola, tenía 39 años y vivía a 15 minutos de mi casa. Desde que nuestros padres murieron, hace poco más de una década, mi madre de un infarto repentino, mi padre apenas 18 meses después, dicen que de tristeza más que de enfermedad, nos habíamos vuelto muy cercanas, o eso creía yo con todo mi corazón. Paola venía a comer los domingos, ayudaba a cuidar a mis hijos cuando yo tenía viajes de trabajo, y era, en apariencia, mi persona de mayor confianza. Le contaba todo, mis miedos, mis inseguridades, incluso los pequeños roces que Roberto y yo teníamos como cualquier pareja después de casi 2 décadas juntos. Recuerdo con claridad una conversación, apenas 3 años atrás, en la que le confesé a Paola que a veces sentía que Roberto y yo nos habíamos vuelto más compañeros de casa que esposos, que extrañaba la chispa de los primeros años. Ella me escuchó, me abrazó, me dijo que eso le pasaba a todos los matrimonios largos, que no me preocupara. Hoy sé que, mientras me consolaba, probablemente ya sabía exactamente lo que estaba pasando, o estaba a punto de empezar. Nunca imaginé que cada palabra que le confié se convertiría, con el tiempo, en un arma en su contra mía. Todo empezó a cambiar, aunque yo no lo noté en su momento, alrededor de 2 años atrás. Roberto comenzó a quedarse hasta tarde en la ferretería, algo que antes casi nunca sucedía. Su negocio, decía, finalmente estaba creciendo, había más clientes, más pedidos que atender antes del cierre. Yo, ocupada con mi propio trabajo y con la rutina de los niños, no cuestioné demasiado esas horas extra. Al contrario, me alegré por él, pensando que después de años de un negocio a duras penas rentable, las cosas por fin mejoraban. Paola, por su parte, empezó a cancelar nuestras comidas de los domingos con excusas cada vez más frecuentes, dolores de cabeza, trabajo pendiente, cansancio acumulado, una gripe que parecía durar semanas. Cuando sí venía, se quedaba menos tiempo del habitual, revisando su teléfono con una frecuencia que antes no tenía, sonriendo a la pantalla de una forma que en su momento interpreté simplemente como, está conociendo a alguien, sin darle mayor importancia. En ese momento no até cabos. ¿Por qué lo haría? Roberto y Paola apenas convivían en las reuniones familiares, se hablaban lo justo y necesario, sin mostrar jamás una cercanía especial delante de mí. De hecho, en más de una ocasión hasta bromeábamos, Roberto y yo, sobre lo distintos que eran mi hermana y él, sobre cómo apenas encontraban temas de conversación en las cenas.
Hoy entiendo que esa distancia tan calculada, esa frialdad casi perfecta entre ellos en público, era precisamente la prueba de cuánto se estaban cuidando de no delatarse el uno al otro. Curiosamente, Roberto se volvió más atento conmigo en esa misma época. Me traía flores sin motivo, me elogiaba más de lo habitual, se disculpaba por pequeñeces que ni siquiera eran importantes, planeaba pequeñas salidas de fin de semana que antes nunca proponía. Entonces lo interpreté como una señal de que nuestro matrimonio mejoraba después de un par de años algo distantes, quizás producto del estrés económico y la crianza de los niños. Ahora sé que era culpa disfrazada de cariño. La culpa, cuando es suficientemente grande, aprende a sonreír, aprende a traer flores, aprende a decir, te amo, con una convicción que no engaña a nadie más que a la persona que más quiere creerlo. La primera grieta apareció por accidente, como casi siempre ocurre con este tipo de secretos. Buscaba un documento viejo en la computadora compartida de la casa, una carpeta de impuestos de hace 3 años, necesaria para un trámite bancario, cuando encontré, sin proponérmelo, un correo electrónico que Roberto había olvidado cerrar en el navegador. Pertenecía a una cuenta bancaria que yo desconocía por completo, en una institución distinta a la que usábamos para nuestras finanzas familiares. Los movimientos eran mensuales, 8,000 pesos cada vez, transferidos durante casi 2 años a una cuenta que reconocí de inmediato por el nombre del titular. Era la cuenta de Paola. Me quedé mirando la pantalla varios minutos, sintiendo que el aire de la habitación se había vuelto más pesado. Al principio busqué explicaciones inocentes, como hace cualquier persona que no quiere creer lo que tiene frente a los ojos. Tal vez le estaba prestando dinero por algún problema que ella no quería contarme. Tal vez era una deuda de su renta, o un préstamo para algún imprevisto médico. Quise creer eso con toda la fuerza con la que uno se aferra a una mentira cómoda, porque la alternativa era demasiado dolorosa para siquiera considerarla en ese momento. Le pregunté a Roberto esa misma noche, mientras lavábamos los platos juntos, con calma, sin acusación en la voz, solo con curiosidad genuina, como quien pregunta por cualquier tema doméstico sin importancia. Su reacción fue lo que verdaderamente encendió la alarma en mi cabeza. Se puso pálido por un instante, un segundo apenas perceptible, antes de recomponerse y decir, con una tranquilidad demasiado ensayada, que era un préstamo para Paola, que ella se lo había pedido en secreto porque no quería que yo supiera que atravesaba dificultades económicas, para no sentirse menos, frente a mí, la hermana mayor siempre estable. La explicación tenía sentido. Casi. Pero algo en la rapidez con la que la dijo, en lo bien armada que sonaba, en la manera en que evitó mirarme directamente mientras hablaba, me dejó una sensación incómoda que no logré quitarme de encima durante semanas. Decidí no presionar más en ese momento, pero empecé, sin decírselo a nadie, a prestar más atención a los detalles pequeños, esos que uno normalmente ignora en la rutina de un matrimonio largo. Noté que el teléfono de Roberto ahora tenía una contraseña nueva, algo que jamás había existido en 16 años de matrimonio. Antes ni siquiera se molestaba en cerrarlo con clave. Noté que salía de la habitación para contestar ciertas llamadas, cerrando la puerta con un cuidado que antes nunca tuvo, bajando la voz de una manera casi teatral. Noté que Paola, en las pocas comidas familiares a las que aún asistía, evitaba sostenerme la mirada por más de unos segundos, como si algo pesara detrás de sus ojos, algo que no se atrevía a nombrar. Ninguna de estas señales, por separado, probaba nada. Juntas, empezaron a dibujar una imagen que yo no quería ver, pero que ya no podía seguir ignorando, por más que una parte de mí, la parte que todavía quería creer en 18 años de matrimonio y en toda una vida de hermandad, se resistiera con todas sus fuerzas. La verdadera ruptura llegó un jueves por la tarde, cuando fui a buscar a Roberto a la ferretería para darle una sorpresa. Había salido antes del trabajo y quería invitarlo a comer, como en los viejos tiempos, antes de que la rutina y el cansancio se comieran esos pequeños gestos. El local estaba cerrado antes de la hora habitual, con una nota pegada en la puerta, escrita apresuradamente, que decía, cerrado por emergencia familiar. No había ninguna emergencia familiar que yo conociera. Mis hijos estaban en la escuela. Mi hermano, hasta donde sabía, estaba bien. No entendía que emergencia podía existir sin que yo, su esposa, lo supiera primero. Llamé a Roberto. No contestó. Llamé de nuevo, y luego una tercera vez.
Nada. Llamé a Paola, más por instinto que por sospecha consciente, casi esperando que ella pudiera decirme qué estaba pasando. Tampoco contestó. Algo, muy en el fondo, ya sabía la respuesta antes de encontrar la prueba. Manejé hasta el pequeño departamento que Paola rentaba desde su divorcio, 4 años atrás, un edificio de 3 pisos cerca del centro donde alguna vez la ayudé a mudarse, cargando cajas, armando muebles, consolándola después de su propia ruptura matrimonial. El auto de Roberto estaba estacionado media cuadra más adelante, no frente al edificio sino escondido detrás de una camioneta grande, como quien no quiere ser reconocido por nadie que pasara. Me quedé sentada en mi propio auto durante casi 40 minutos, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho, con las manos temblando sobre el volante, repitiéndome que quizás había una explicación, que quizás estaba exagerando, hasta que finalmente los vi salir juntos del edificio. No se abrazaron. No se besaron a la vista de la calle, ambos eran, evidentemente, demasiado cuidadosos para eso. Pero la forma en que caminaban, la cercanía de sus cuerpos, la manera en que Roberto le tocó la espalda baja antes de despedirse y subir cada uno a su propio auto por separado, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Era la clase de gesto pequeño, automático, casi inconsciente, propio de 2 personas que llevan mucho tiempo siendo algo más que cuñados. No los enfrenté esa noche. No confié en mi propia voz, ni en mi capacidad de mantener la calma si abría la boca en ese momento. Volví a casa, preparé la cena como si nada hubiera pasado, ayudé a mis hijos con la tarea, sonreí cuando Emilio me contó una anécdota tonta de la escuela, y esperé a que la casa quedara en completo silencio para llorar sola en el baño, con la llave del agua abierta para que nadie me escuchara, mordiendo una toalla para que ni siquiera el sonido de mi propio llanto se filtrara por la puerta. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero la mente sorprendentemente clara, empecé a investigar en serio. Revisé estados de cuenta antiguos que conservábamos por temas fiscales, guardados en una carpeta física en el closet. Descubrí que los préstamos a Paola no habían comenzado hace 2 años, como Roberto me dijo esa noche junto al fregadero, sino casi 4, justo después del divorcio de mi hermana. Encontré, en una aplicación de respaldo automático de fotos que Roberto había olvidado desactivar en nuestra nube familiar compartida, una app que instalamos juntos años atrás para no perder las fotos de los niños, capturas de conversaciones borradas de su teléfono pero no de la copia de seguridad, y una fotografía de ambos juntos en una playa, sonrientes, relajados, tomada durante un supuesto viaje de trabajo de Roberto 8 meses atrás, un viaje del que había vuelto con un bronceado que en su momento no me pareció extraño. No sentí el golpe que esperaba sentir al ver esa fotografía. Sentí, en cambio, una calma extraña, casi fría, la calma de quien finalmente deja de dudar de su propio instinto después de meses de sospechar de sí misma más que de los verdaderos culpables. Lo más doloroso, sin embargo, no fue descubrir la traición en sí. Fue lo que vino después. Empecé, con mucho cuidado, casi como una investigadora dentro de mi propia vida, a preguntar a otros familiares de manera indirecta, sin revelar lo que ya sabía, si habían notado algo extraño entre Roberto y Paola últimamente. Y ahí llegó el verdadero golpe, el que en realidad terminó de romperme. Mi cuñada, esposa de mi hermano Fernando, me confesó una tarde, con la voz cargada de culpa y las manos inquietas sobre la mesa de su cocina, que lo sabía desde hacía más de 1 año. Los había visto por accidente en un restaurante en otra ciudad, durante un viaje de trabajo suyo, tomados de la mano en una mesa apartada, y se lo había contado a mi hermano esa misma noche, quien decidió no decirme nada para no destruir a la familia, según sus propias palabras repetidas por ella. Mi madrina, presente en absolutamente todas nuestras reuniones desde que yo era niña, la mujer que me peinó el día de mi primera comunión y que lloró de alegría en mi boda, admitió después de mucha insistencia y varias tazas de café en silencio, que la propia Paola se lo había confiado directamente, pidiéndole guardar el secreto, hasta encontrar el momento correcto, para contármelo ella misma, hermana a hermana. El momento correcto, resultó, era nunca. Toda mi familia, mi hermano, mi cuñada, mi madrina, hasta una prima con quien apenas hablaba 2 veces al año pero que también, según descubrí después, lo sabía por comentarios sueltos de Paola, conocía la verdad antes que yo.
Habían pasado al menos un año entero sentándose conmigo en cenas familiares, celebrando cumpleaños, sonriendo en fotografías que hoy me resultan casi insoportables de mirar, sabiendo exactamente lo que Roberto y Paola me estaban haciendo. Y cada uno de ellos decidió, individualmente, que su silencio pesaba más que mi derecho a conocer la verdad sobre mi propio matrimonio. Recuerdo preguntarle a mi hermano, cara a cara, ¿por qué? Porque él, mi hermano mayor, la persona que se suponía debía protegerme, eligió el silencio. Su respuesta todavía resuena en mi cabeza, no sabía cómo decírtelo sin romperte. Pensé que tal vez terminaría solo, que tal vez no valía la pena destruir todo por algo que se iba a apagar. Nunca se apagó. Y su silencio no me protegió de nada, simplemente me robó un año entero de saber la verdad, un año que pude haber usado para protegerme antes. Eso, más que la infidelidad misma, fue lo que verdaderamente me rompió por dentro, no la traición de dos personas, sino el silencio cómplice de tantas. Armada con las capturas de pantalla, los estados de cuenta y las confesiones de mi cuñada y mi madrina, decidí investigar un poco más antes de confrontar a nadie. Quería entender la dimensión completa de lo ocurrido, no solo fragmentos sueltos, porque sabía que cuando finalmente hablara, necesitaría hacerlo con la verdad completa en mis manos, sin espacio para que Roberto o Paola minimizaran lo sucedido. Revisando con más detalle los estados de cuenta antiguos, línea por línea, mes por mes, descubrí que el dinero que Roberto le había estado dando a Paola durante casi 4 años sumaba, en total, más de 380,000 pesos. No era un gasto pequeño disfrazado entre otros. Era una cantidad significativa, sostenida, deliberada. Parte de ese dinero salió, descubrí con el estómago revuelto, de una cuenta de ahorro que ambos habíamos abierto juntos, años atrás, específicamente para la universidad de nuestros hijos, una cuenta que revisábamos juntos cada 6 meses, felicitándonos mutuamente por cada peso ahorrado. Roberto no solo había traicionado nuestro matrimonio. Había financiado esa traición, mes tras mes, con el futuro de sus propios hijos, mintiéndome en cada una de esas revisiones semestrales sobre por qué el saldo crecía más lento de lo esperado. Ese descubrimiento cambió algo en mí, algo que no puedo describir del todo con palabras. El dolor inicial, la tristeza, la humillación, empezaron a transformarse en algo más frío y decidido. Ya no se trataba solamente de un corazón roto. Se trataba de proteger lo que quedaba de mi vida, de mis hijos y de mi futuro, y de asegurarme de que la verdad, toda la verdad, saliera a la luz sin que nadie pudiera suavizarla o esconderla más. Contraté a un abogado en silencio, sin decirle a nadie en mi familia lo que estaba planeando, consciente de que cualquier filtración podría darle a Roberto tiempo para prepararse, para mover dinero, para construir una versión más conveniente de los hechos. Reuní toda la evidencia de forma ordenada y cronológica, capturas de pantalla, estados de cuenta impresos y organizados por fecha, la fotografía de la playa, e incluso una grabación de audio que obtuve de manera legal, según me confirmó mi abogado tras revisar las leyes locales sobre grabaciones dentro del propio domicilio, de una conversación en la que Roberto, sin saber que yo lo escuchaba desde la habitación contigua con la puerta entreabierta, le decía a alguien por teléfono. Presumiblemente Paola, que, en cuanto los niños estuvieran más grandes, tal vez cuando Emilio entrara a la secundaria, hablaría conmigo para pedir el divorcio, y así poder estar con ella sin esconderse más. Con esa grabación, cualquier duda que me quedara, cualquier última esperanza de que hubiera una explicación razonable, desapareció por completo. Roberto no solo había tenido una aventura pasajera de la que se arrepentía. Tenía un plan, una línea de tiempo calculada alrededor de la edad de nuestros propios hijos, un futuro imaginado en el que yo simplemente dejaba de existir en su vida cuando le resultara conveniente y menos costoso, emocional y económicamente. Organicé una cena familiar bajo el pretexto del cumpleaños de mi hijo mayor, Daniela cumplía 16, y era una excusa perfecta e irrechazable para reunir a todos sin levantar sospechas. Invité, por primera vez en meses, a toda la familia, mi hermano Fernando, mi cuñada, mi madrina y, por supuesto, a Roberto y a Paola, quienes llegaron por separado, como habían aprendido a hacer, fingiendo una normalidad que ya no existía. Esperé hasta después de la cena, cuando los niños ya estaban en la sala viendo televisión, ajenos por completo a lo que estaba a punto de suceder, para hablar. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz, cuando finalmente salió, fue más firme de lo que esperaba.
quiero agradecerles a todos por estar aquí, y empecé, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Y quiero agradecer especialmente a quienes han sido tan buenos guardando secretos durante el último año. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar, desde la sala, la risa lejana de mis hijos viendo algún programa, un contraste casi cruel con la tensión que empezaba a llenar el comedor. Puse sobre la mesa, uno por uno, con manos que ya no temblaban, los documentos, los estados de cuenta resaltados, las capturas de pantalla impresas, la fotografía de la playa. Roberto se puso pálido, mirando los papeles como si pudiera hacerlos desaparecer con la fuerza de su mirada. Paola empezó a llorar de inmediato, murmurando disculpas entrecortadas que ya no significaban nada para mí en ese momento. Mi hermano bajó la mirada hacia su plato vacío. Mi cuñada se cubrió la boca con la mano, con los ojos llenos de lágrimas que probablemente eran tanto de vergüenza como de alivio por finalmente ver el secreto expuesto. Mi madrina, la mujer que me había visto crecer, que había sido testigo en mi boda, no pudo sostenerme la mirada ni un segundo, y por primera vez en mi vida la vi parecer verdaderamente pequeña. Todos ustedes lo sabían, dije, sin necesidad de gritar, porque el peso de la verdad no necesitaba volumen para golpear. Cada uno se sentó en esta mesa, en cumpleaños, en Navidad, en cada domingo de los últimos meses, sabiendo exactamente lo que me estaban haciendo, y decidió que mi derecho a saber la verdad valía menos que la paz de esta familia. Una paz falsa, construida sobre mi ignorancia. Roberto intentó hablar, con la voz quebrada, dijo algo sobre que esto no tenía que salir así, que él iba a decírmelo pronto, que había estado buscando el momento correcto. Le respondí reproduciendo, desde mi teléfono, la grabación de su propia voz, la conversación sobre esperar a que los niños crecieran. El sonido de su propia voz, tan calculadora, tan fría en su planificación, lo dejó sin palabras por primera vez en toda la noche. Su plan nunca fue decírmelo pronto. Su plan era decírmelo cuando ya no le costara nada. Paola, entre lágrimas que empapaban ya su blusa, dijo que me quería, que nunca quiso lastimarme, que el corazón no se manda, una frase que sonó tan vacía, tan usada, que casi me dio pena por ella, no compasión, sino la lástima que uno siente por alguien que ni siquiera puede construir una excusa original. Le respondí que el corazón tal vez no se manda, pero los pies sí, y ella eligió, cada semana durante 4 años, manejar hasta ese departamento y mentirme a la cara en cada comida de domingo, en cada abrazo de cumpleaños, en cada "te quiero, hermana", susurrado al despedirse. Las consecuencias llegaron no por suerte, sino porque yo misma me encargué de que llegaran, con la misma disciplina y orden con la que había construido toda mi vida profesional. Con la evidencia financiera debidamente documentada, mi abogado logró asegurar, dentro del proceso de divorcio, que el dinero retirado de la cuenta de ahorro de nuestros hijos fuera restituido en su totalidad, al ser considerado un gasto no autorizado del patrimonio familiar destinado específicamente a un fin distinto. Roberto perdió no solo su matrimonio, sino buena parte de su reputación en el pequeño círculo social que compartíamos durante casi 2 décadas, porque, a diferencia de él, yo no tuve que mentir sobre lo ocurrido. Simplemente conté la verdad, con pruebas claras y ordenadas, a quien preguntara, sin necesidad de exagerar nada. Paola, por su parte, perdió mucho más que una hermana. Perdió la confianza de casi toda la familia, incluyendo la de nuestro hermano Fernando, quien, al conocer la magnitud completa de lo ocultado, no solo la aventura, sino los 4 años de mentiras sostenidas y el dinero desviado de la educación de sus sobrinos, dejó de hablarle durante mucho tiempo, algo que hasta ese momento yo nunca hubiera imaginado posible entre ellos, siempre tan unidos. Mi cuñada y mi madrina se disculparon, semanas después, entre lágrimas sinceras. Les dije la verdad, entendía el miedo a romper la paz familiar, un miedo que probablemente yo misma hubiera sentido en su lugar, pero ese miedo tuvo un costo que pagué yo sola, durante años, sin saberlo, sin poder protegerme antes. El perdón, con el tiempo, llegó poco a poco, pero la confianza total, esa que existía antes de todo esto, nunca volvió a ser exactamente la misma. Hoy, casi 2 años después de aquella cena, estoy divorciada de Roberto y reconstruyendo mi vida junto a mis hijos, quienes, con el tiempo y mucha terapia familiar, han logrado procesar todo lo ocurrido de una manera que me llena de orgullo. No hablo con Paola. Tal vez algún día lo haga, el tiempo cura muchas cosas, dicen, pero no hoy, y no pronto.
Si algo aprendí de todo esto, es que el silencio de quienes nos rodean puede doler tanto como la traición misma, a veces incluso más, porque uno espera la traición de un extraño, pero nunca el silencio cómplice de la propia familia. Y aprendí también que descubrir la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir cómodamente dentro de una mentira que otros construyeron por mí, con la mejor de las intenciones o no. Si esta historia te tocó de alguna manera, cuéntame en los comentarios. Suscríbete para la próxima historia, que sube la próxima semana. Nos vemos pronto.